Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo se esté viendo este video. Mi nombre es Cristina Forchú y yo les voy a estar hablando de flujo de fluido. El flujo de fluido es un tema importante dentro de lo que es la mecánica o la dinámica de fluidos. Es importante que sepamos la teoría para poder ponerla en práctica de forma eficiente. Voy a estar hablando mayormente sobre el concepto, definiciones claves y dos ecuaciones que se utilizan muchísimo a la hora de resolver este tipo de problemas con la dinámica de fluidos. El concepto de flujo es de la forma en que este fluido recorre, ya sea agua, ya sea aceite, ya sea petróleo, sea lo que sea. La única condición es que tiene que ser un fluido. Y fluye de diferentes maneras. Al final del día se trata de qué tanto movimiento puede tener. Hay algunas definiciones clave que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con el tema de flujo de fluido dentro de la dinámica de fluidos. La primera es el flujo ideal, lo cual se describe como un flujo el cual no tiene nada de viscosidad y, valga la redundancia, puede fluir de forma rápida, de forma acelerada, sin resistencia. No necesariamente de una forma acelerada, pero de una forma en la cual no tenga resistencia ni deje ningún tipo de residuo. Por ejemplo, podemos describir el agua como un fluido ideal, porque no es viscosa por naturaleza. Hay algunos fluidos que tienden a ser más viscosos que otros, como el aceite, que es bastante viscoso, o también el petróleo, que es mucho más viscoso. Ya que estamos en el tema de ser viscoso, vamos a hablar de viscosidad. La viscosidad dentro de la dinámica de fluidos se entiende como la resistencia o la fricción que tiene un fluido al momento de fluir en su resistencia. ¿Qué tanta resistencia pone este fluido para fluir? Como ya mencioné, hay fluidos que tienen más viscosidad que otros, y eso son cosas que se deben tomar en cuenta cuando estamos trabajando con estos temas. Luego están las líneas de flujo, las cuales representan la forma en la que fluye un fluido, ya sea hacia arriba, hacia abajo, de forma recta. En este caso, como lo estamos viendo, este primer fluido fluiría de forma continua hacia arriba, mientras que el fluido de abajo parece que va en diferentes direcciones. Luego está el flujo estable, que se refiere a un flujo el cual un flujo estable, que exhibe un patrón uniforme y suave, que no tiene ningún tipo de turbulencia y que es fácil de estudiar. Luego está la línea de corriente, las cuales son el área que tiene la velocidad dentro de este área. Pueden ser más rápidas, pueden ser más lentas, pero es como decir el sentido a donde van este tipo de cosas. Esta línea de corriente va, por ejemplo, hacia arriba, de esta manera, probablemente con bastante rapidez. El tubo de flujo se refiere al recipiente o el lugar donde el fluido se encuentra. No tiene que ser necesariamente un recipiente cilíndrico perfecto, sin embargo, normalmente es lo que más se utiliza para este tipo de ejercicios. Y finalmente tenemos el fluido laminar, que es un fluido de láminas paralelas entre sí, el cual sus partículas siguen una trayectoria suave. En su contrario, tenemos el fluido turbulento, que si bien no es un concepto que se maneja, es bueno saberlo, que es básicamente el flujo laminar es cuando las partículas no son calmadas, son turbulentas, se mueven mucho, no tiene esa misma calma que tendría un fluido laminar. Dentro de la mecánica o la dinámica de fluido existe también una serie de ecuaciones que se utilizan a la hora de realizar estos ejercicios. Yo les voy a estar hablando de dos. La primera es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se puede definir de la siguiente manera. El área por la velocidad en un punto va a ser la misma área en velocidad en otro punto cuando se trate de este tipo de ejercicios. Lo podemos definir de esta manera. A siendo área, V siendo velocidad y la distancia siendo igual a velocidad por tiempo. Desglosamos la fórmula primero como área por distancia igual a área por distancia 1 a igual a área 2 por distancia 2. Y el área 1 se multiplicaría por la velocidad por la velocidad por el tiempo
en el área 2 igual por la velocidad y el tiempo correspondiente. Tachamos el tiempo, ya que normalmente no lo utilizamos en este tipo de ecuaciones, y nos va a quedar que el área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 que en velocidad 2, lo cual significa básicamente como dentro de lo que es el fluido, la forma en que fluye, va a ser el mismo en un punto a otro punto. Luego tenemos la ecuación de Bernoulli, la cual esta ecuación nos dice que la presión presión 1 más un medio de la energía cinética por la velocidad, por el volumen al cuadrado, 1 más la energía potencial por la gravedad por la altura, todo eso en nuestro punto 1 va a ser exactamente lo mismo en nuestro punto 2, que podemos ver aquí, P siendo puntos de presión, V siendo las velocidades, H siendo las alturas, la P chiquita siendo la densidad y la gravedad siendo nuestra constante 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, toda esa ecuación, P más un medio de P chiquita V al cuadrado más P por gravedad más altura, va a ser una constante. Esto es lo que nos quiere decir básicamente que en este punto, en un punto, va a tener como todo este tipo de presión, mientras que en otro punto va a tener una presión posiblemente diferente. Por ejemplo, como muestra en esta imagen, en la velocidad 1, mientras se está acercando a un punto más estrecho, vemos cómo se va disminuyendo, ya que la velocidad del fluido, mientras aumenta, la presión interna va disminuyendo. Normalmente en este tipo de ecuaciones la presión en el segundo punto va a ser mucho menor que la presión en el primer punto. No necesariamente mucho menor, pero va a ser ciertamente menor. Y eso es todo. Muchas gracias por poner atención y espero que les haya gustado mi presentación.